¿Sientes que la ciudad te está consumiendo la energía? Hoy te voy a enseñar el secreto coreano para reiniciar tu mente y eliminar la ansiedad. Descubre el Forest Bathing en el Jardín Botánico de Seúl. Esta es la terapia que tu cerebro estaba pidiendo a gritos. Quédate hasta el final. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lina Vibe y hoy nos encontramos en un lugar espectacular, el Jardín Botánico de Seúl. Si alguna vez has sentido que la vida en la ciudad te sobrepasa y necesitas un descanso mental, este video es para ti. Vamos a sumergirnos en la belleza de este jardín botánico y aprender cómo un simple paseo por la naturaleza puede recargar nuestras energías. ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a explorar cómo podemos conectar con la naturaleza en medio de la ciudad. En tu ciudad también debe haber un parque cercano. ¿Para qué? Para revitalizar nuestro cuerpo y mente. Además, les voy a mostrar cómo el Forest Bathing o baño de bosque, una práctica increíblemente beneficiosa, puede ayudarnos a reducir el estrés, encontrar más equilibrio en nuestro día a día. Así que acompáñenme y quédense hasta el final, porque vamos a descubrir juntos cómo la naturaleza puede transformar nuestra vida. ¡Bienvenidos! No estamos en cualquier parque, este es el Seoul Botanic Park en el distrito de Magok y es el primer jardín botánico urbano de todo Seúl. Estas son flores que nosotros las llamaríamos flores de cayeno. Vamos a ver si hay de estas acá. Y aquí va el dato curioso, este lugar es gigantesco, tiene el tamaño de 70 canchas de fútbol, es tan grande que combina bosque, lago, pantano y este invernadero futurista que ven aquí. Bueno, entonces acá hemos llegado a la entrada del jardín botánico, en el primer piso, y allá se compran los tiquetes y pues esta es la entrada. Vamos a ello. La entrada para los adultos vale 5.000 wons. Aquí está la tarjetica del ticket de entrada y los horarios dependen de la fecha en la que estés, entre marzo y octubre de 9:30 a 6 y entre noviembre y febrero, que es winter, desde 9:30 a 5. ¡Ay, está súper amplio! Bueno amigos, pues aquí tienen para mirar la presión arterial. Entonces pues vamos a revisarnos la presión arterial. Es lo primero que hay en la entrada del jardín botánico, así que vamos a hacerlo. Pongamos el codito hasta un punto. Ah, ya sé cuál es el punto. Listo, y le damos push, start. Bueno, pues a mí me sale que tengo la tensión en 122,68 con 68 latidos por minuto. Entonces, pues esta es la entrada. Esta es la historia de las plantas, las algas, Bryophyte, los secretos de la serie Fibonacci, de la secuencia Fibonacci. ¡Ay, qué lindo! ¡Claro! Esta sesión se llama Plantas y el clima. ¡Ay, es interactivo! ¡No, me muero! Entonces aquí que toquemos, dice. ¡Ah! ¡Oh, wow! Orquídeas. Catulea. Oh, wow. Están hablando del café, chicos. En Sudamérica. Colombia. Sí. La idea de acá es que es inmersivo, chicos. Entonces aquí tienen los sonidos y es una cabinita. Entonces tú entras y estás escuchando por todas partes los sonidos. Todas las zonas interactivas que les acabé de mostrar se encuentran en el segundo piso. Esa parte es completamente gratuita. Ahora, con el ticket que compramos en la entrada, ingresamos al invernadero y a todo el parque.
Estamos en el Jardín Botánico de Seúl, un espacio verde en medio de la ciudad donde puedes escapar del ruido y reconectar con la naturaleza. Este lugar es perfecto para practicar mindfulness, relajarse y descubrir la tranquilidad en lo simple. En toda la entrada del complejo encontramos esta exhibición artística de plantas inflables, sencillamente espectacular. Este invernadero tiene una arquitectura única en forma de plato para recolectar agua de lluvia y regar las plantas, o sea, es tecnología y naturaleza trabajando juntas. El parque es básicamente un pulmón verde diseñado para escapar del caos de la ciudad y por eso es el escenario perfecto para lo que les voy a enseñar hoy. Mientras caminamos por estos senderos vamos a explorar dos conceptos importantes, cómo la naturaleza puede revitalizar nuestro cuerpo y mente y los beneficios del forest bathing, una técnica japonesa para absorber la energía de los árboles y plantas que nos rodean. A través de estos hermosos paisajes vamos a aprender a encontrar calma en medio del caos urbano. El forest bathing es una práctica japonesa que consiste en caminar por el bosque de manera consciente, sintiendo la presencia de los árboles y absorbiendo su energía. Estudios han demostrado que pasar tiempo entre los árboles disminuye la presión arterial, fortalece el sistema inmune y reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Aquí en este jardín podemos hacer lo mismo, incluso en medio de la ciudad. Y estoy segura que cerca de sus casas también hay un parque, hay un sitio cerrado o abierto que simule un forest para que ustedes hagan el forest bathing. Es importantísimo sentir su energía, abrazar los árboles, oler su aroma, ese olor que uno dice a veces, el olor a tierrita o el olor de las plantas aromáticas. Todo eso es forest bathing para disminuir los niveles de estrés. Pongámoslo en práctica. Lo mágico de este invernadero es que está dividido en dos mundos. Pasas de una zona de plantas tropicales super selvática a un ambiente de plantas europeas y mediterráneas. En cuestión de pasos es como viajar de la Amazonía a España sin salir de Seúl. Y les doy el tip de oro. Este lugar es el escondite perfecto para escapar del frío congelante del invierno coreano o del calor intenso del verano. Antes de seguir, quiero invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram @linavibeoficial, donde comparto más contenido sobre bienestar, vida consciente y cómo encontrar balance en tu vida diaria. Así que no olvides activar la campanita para no perderte nada. Oigan, tienen que ver esto porque casi me voy para atrás. Caminando por la zona tropical de la nada, me encontré un pedacito de mi país. Es una barca auténtica de la República de Colombia, donada oficialmente por nuestra embajada a este jardín en el 2018. No me lo esperaba para nada. Y el dato que me voló la cabeza, de casi 200 países, Corea eligió a Colombia para representar el trópico porque somos el segundo país más biodiverso de todo el planeta. ¡Qué orgullo ver nuestra bandera aquí! Ahora pasamos a la zona de biodiversidad mediterránea, donde cambia el clima, los colores y la luz. Se siente un ambiente mucho más seco y luminoso. Y ojo a estas palmeras porque les tengo un dato. Aunque parecen árboles, científicamente no lo son. En realidad son hierbas gigantes, parientes lejanos del pasto y del maíz. Por eso no producen madera ni tienen anillos en el tronco. La naturaleza tiene un poder increíble para revitalizarnos. Solo un paseo como este, donde escuchamos los sonidos de los pájaros y sentimos el aire fresco, puede cambiar por completo nuestro estado de ánimo. Pasar tiempo en la naturaleza reduce el estrés, mejora nuestra salud mental y nos ayuda a reconectar con nosotros mismos. Lo que la naturaleza nos enseña es equilibrio y armonía. Observando los ciclos de la vida de las plantas, aprendemos a apreciar el ritmo natural de las cosas y a ser más pacientes con nosotros mismos. Al tomarnos el tiempo para estar aquí, creamos un espacio para la reflexión y el bienestar.
Miren esto, el Principito no está aquí por casualidad, es porque este jardín tiene baobabs reales, sí, los mismos árboles gigantes de su libro, un guiño literario genial. Ay, no, que alguien me diga de verdad cómo se llama esta. Tienen un jardín de litos. Ay, sí, ya los vi. Miren esta belleza. Es que como son piedras vivas, pues parecen piedritas, entonces hay que encontrarlas. Ay, claro, míralas. ¡Ah! Impresionante. O sea, este lugar es inmenso porque recordemos cómo era ese oso de gigante y miran cómo se ve de pequeñito en esta estructura tan gigantesca. Bueno, y aquí ya hemos finalizado prácticamente toda la parte superior. Dice que hay un skywalk, así que vamos a ir allá al skywalk. Uy, entramos. Ahora estamos pasando por el skywalk, que es un puentecito que recorre toda la parte superior de la zona tropical. Y pues así se ve. Pasar tiempo en la naturaleza no es solo una pausa, es una inversión en nuestra salud mental y física. Y este jardín es el lugar perfecto para recordarnos la importancia de conectar con lo que realmente importa. Viendo estas palmeras me acuerdo mucho de Jeju. Por cierto, muchos creen que es imposible ir sin alquilar carro, pero es un mito. En mi serie de Jeju les enseñé el truco exacto para recorrer la isla solo en transporte público, fácil y barato. Si quieren ahorrarse ese estrés, les dejo la guía completa aquí arriba para que la vean después de este video. Esa es la cascadita que estaba al principio cuando iniciamos el recorrido. Este ya es el segundo piso, ya salimos como tal del jardín botánico. Hay diferentes cosas, hay un hall de cultura, está el jardín, el centro de investigación de jardines, que es este. Está el gift shop, que vamos a mirar si encuentro un imancito. Tenemos nuestro souvenir porque la verdad sí lo quería tener, ¿no? Bueno, y ahora el paseo es por fuera, tienen como una parte de outside que pues obviamente adentro está como todo lo de los demás países y tenían que mostrar lo que está en su propio país y pues aquí está. Obviamente esto tiene que ir cambiando porque dependiendo de la época las plantas, las flores y todo cambia. Quiero mostrarles esta foto, está espectacular, este cuadro acá. Tienen como una casa de Hanok. Espero que les haya gustado realmente el video, espero que se hayan divertido, espero también que hayan aprendido un poquito más de nuestras propias plantas que a veces las tenemos y ni siquiera sabemos todo lo que tenemos y espero que me sigan, lo compartan y le den me gusta. Y así ha finalizado nuestro video. Gracias por acompañarme en esta experiencia en el Jardín Botánico de Seúl. Espero que este video te haya inspirado a tomar más tiempo para ti, para reconectar con la naturaleza y a cuidar tanto tu cuerpo como tu mente. No olvides seguirme en Instagram, @LinaVibeOficial para más consejos sobre bienestar y estilo de vida saludable. Y recuerda, tu bienestar es lo más importante, así que tómate el tiempo para respirar, caminar y encontrar momentos de paz en tu día. Nos vemos en el próximo video con más tips para los estilos de vida saludable. ¡Chao!